Hablemos ahora sobre Estado. A lo largo del siglo XX, distintos estados fueron torturadores de sus propios pueblos. Tal es el caso del régimen nazi en Alemania y el terrorismo de Estado en Argentina y otros países de la región, en los que existieron planes sistemáticos de secuestros, detenciones, desapariciones y apropiaciones que se desplegaron por parte de quienes se constituyeron en la autoría máxima de ese Estado. Como dijimos, la interrupción de la democracia por diferentes golpes de Estado y dictaduras significó un gran retroceso en la garantía de nuestros derechos. Durante la última dictadura cívico-militar se interrumpieron todas las posibilidades de participación ciudadana. Se derrocaron las autoridades constitucionales, se disolvió el Congreso, se intervinieron sindicatos y universidades y se reprimió cualquier forma de expresión política. La interrupción de la democracia y la instauración de un Estado autoritario desembocó en un plan sistemático que mediante el terrorismo de Estado violó todos los derechos humanos. Como dice el abogado Javier Garín, la historia de los derechos humanos en la Argentina es también la historia de su violación. Una vez que se instauró la democracia, el camino no resultó sencillo, por lo cual las luchas de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en su conjunto debieron continuar en el camino del reclamo y la movilización por la consolidación de las garantías democráticas y el Estado de Derecho. Las presiones militares y la persistencia de un proyecto económico enraizado durante la última dictadura desembocaron en una democracia muy limitada. La profundización del neoliberalismo durante la década del 90 devino en una profunda y constante violación de los derechos humanos. El Estado fue perdiendo terreno frente al mercado. Se privatizaron servicios esenciales y empresas nacionales. El resultado de esto fue una profunda desigualdad social, una enorme pérdida del empleo, el crecimiento de la pobreza y un importante retroceso en materia de derechos humanos. La salud y la educación fueron abandonadas por el Estado junto con su autopercepción de garante. Durante la década pasada, nuestra región atravesó un proceso que le permitió a muchos países repensar sus estados y sus democracias en busca de sociedades más justas, soberanas e igualitarias. En este periodo se logró un gran avance en materia de derechos humanos en nuestro país. Recordemos nuevamente, los derechos humanos no son objetos que se obtienen de una vez y para siempre, sino que más bien son productos sociohistóricos y de naturaleza eminentemente política. Los derechos humanos son conquistas de la sociedad en lucha por condiciones de vida digna. Es por esto que más allá de lo establecido en legislaciones o tratados internacionales, es necesario que como ciudadanía y representantes del Estado adoptemos posturas críticas y comprometidas con la democracia y la defensa de los derechos humanos. El filósofo Eduardo Rinesi nos propone reflexionar sobre el rol del Estado en los últimos 40 años y cómo, junto con nuestra concepción de Estado, ha ido cambiando el significado que asignamos a la democracia. Cuando hoy hablamos más que de democracia, de democratización, lo hacemos entendiendo la democratización como un proceso de ampliación, profundización, universalización, no exactamente de la libertad, sino de otra cosa a la que creo que en nuestros años 80 prestábamos mucha menos atención que hoy como eje del discurso político, y es lo que hoy se nombra en la Argentina como derechos. Me parece que la idea de democratización está asociada a la idea de ampliación de derechos, es decir, de transformación de lo que hasta hace poco solo podíamos pensar como atributos o prerrogativas o privilegios de algunos, en derechos, por lo menos tendencialmente, de todos. Hoy estamos obligados a discutir ese problema tan interesante del pensamiento político moderno, que es el tema de los derechos. ¿Qué es un derecho?
¿Qué significa decir que se tiene un derecho? Poder pensar la educación, la comunicación como derechos humanos universales es una noticia extraordinaria. Desde la perspectiva de la democratización, el Estado no sería ya herramienta de la opresión, sino vehículo en la ampliación de derechos. En términos similares a lo planteado por García Linera, Rinesi nos dice que una sociedad ejerce la democracia cuando se encuentra movilizada. Es una sociedad que forma parte del Estado y lo utiliza como herramienta para ampliar derechos y construir sociedades más justas.